Buenas tardes, nuevamente les saluda Juan Sebastián Calderón Rodríguez. Como les había comentado en anterior oportunidad, abogado egresado de la Universidad Libre, candidato al título de magíster en Derecho Disciplinario de la misma casa de estudios. Y bueno, ahora vengo con la segunda entrega de estas interpretaciones que hemos generado frente a las determinaciones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro versus Colombia, donde recordaremos en anterior oportunidad realicé un planteamiento frente a las disposiciones de derecho internacional que habían sido desconocidas por parte del Estado colombiano en virtud del mantenimiento de una arquitectura inadecuada para los efectos del respeto de las normas convencionales, particularmente lo dispuesto por el artículo 23, numeral segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde pues hicimos un recorrido algo breve, algo célere frente a todas aquellas disposiciones de derecho internacional que habían sido, digamos, transgredidas, si se me admite el uso de la expresión de manera benéfica, por el Estado colombiano en torno a estas determinaciones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, entre otras cosas, no aporta nada novedoso al derecho disciplinario de lo que ya debía haberse estructurado desde la misma adopción de la Ley 16 de 1972, en sede de un control de convencionalidad juicioso que tenía que realizarse sobre el artículo 277 numeral sexto de la Constitución, pero que desafortunadamente en su momento no se hizo. En esta oportunidad, como lo enuncié en el anterior registro fílmico, quiero traer a colación las sentencias que por parte de la Corte Constitucional se encargaron de desconocer totalmente y de anular las disposiciones establecidas por el artículo 23 numeral segundo de la Convención Americana, particularmente lo dispuesto por el artículo segundo de esta convención, lo dispuesto por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entre otras cosas ya lo enunciábamos, fue ratificado por el Estado colombiano y de igual forma incorporado a su ordenamiento jurídico por vía legal. Para señalar en esta oportunidad que la omisión del control de convencionalidad por parte de la Corte Constitucional tuvo cuatro pronunciamientos. El primero de ellos, cimentado en la sentencia C028 del año 2006, donde se enunció por parte de la Corte Constitucional que la Procuraduría General de la Nación, amén de salvaguardar el debido ejercicio de las funciones públicas en procura del cumplimiento de los fines esenciales del Estado, podía ejecutar actividades sancionatorias que implicaran todo tipo de sanciones, como se ha anunciado ya en diferentes escenarios, particularmente aquellas que implican la suspensión de derechos civiles y políticos, amén de salvaguardar pues la égida conceptual de los principios de la función administrativa y la transparencia del servidor público, posición que fue ratificada en la sentencia de CEU 712 del año 2013, donde también se manifestó el mismo hilo conceptual y se indicó que la Procuraduría General de la Nación sí era prevalente para el ejercicio de las funciones investigativas y sancionatorias de la conducta oficial de los servidores públicos, decisión que de igual forma se mantuvo mediante la sentencia C500 del año 2014, donde se reiteró toda esta taumaturgia jurídica, lo digo con todo respeto, pero se reiteró toda esta línea argumentativa donde se manifestaba que efectivamente la Procuraduría General de la Nación tenía la facultad para investigar y sancionar servidores públicos, y llegamos a la postre de la sentencia de CEU 355 del año 2015, donde se ratificó esta línea y se manifestó que en efecto la facultad sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación no podía considerarse como una facultad abiertamente inconstitucional, y acá lo más grave de la decisión. En todo este hilo, en toda esta línea jurisprudencial establecida para validar una facultad que la Procuraduría General de la Nación desde el punto de vista convencional no tiene, la Corte Constitucional metió a las consideraciones un argumento, incluyó dentro de sus razonamientos un argumento que es la lucha contra la corrupción. Quiere decir que la Corte Constitucional no solamente mutó los contenidos de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención de Viena, sino que adicionalmente creó una fusión entre dos instrumentos de importante valía, porque es innegable su valor constitucional dentro del ordenamiento jurídico colombiano, pero mezcló dos instrumentos, la Convención Americana de una parte con todo este trasegar de derecho internacional que hemos realizado, pero también uno que es la Convención Interamericana contra la Convención, perdóname, Internacional contra la lucha para la lucha contra la corrupción,
la cual también fue adoptada por el Estado colombiano y que nos permite desde el punto de vista legislativo adoptar medidas férreas, contundentes, que permitan realmente darle un tratamiento serio a los fenómenos de corrupción, que por demás debo anunciarlo. En alguna oportunidad tuve ocasión de manifestarlo, la corrupción no es un tema legislativo, la corrupción es un tema eminentemente cultural. Mientras estén arraigadas este tipo de situaciones problemáticas a las cuales el Estado colombiano, a través de la formación del tejido social, no le imprima importancia, la corrupción seguirá en Colombia. Cuando exista carencia de valores, cuando exista carencia de la conciencia frente a la importancia de lo público y su prevalencia frente al interés particular, se acabarán los fenómenos de corrupción, pero por lo demás estaremos totalmente expuestos a que las arcas del Estado vayan a parar en bolsillos de personajes inescrupulosos que sin ningún tipo de reparo simplemente buscan la satisfacción de sus intereses personales a costa de la satisfacción de necesidades de la comunidad, como en materia alimentaria, materia de salubridad, materia de educación, materia de vivienda, entre otras muchas cosas, servicios públicos esenciales que tristemente en pleno siglo XXI en muchas zonas de Colombia no se ven. Pero no es mi intención politizar el debate. Yo quiero simplemente hacer esta consideración, digamos, una cita al margen, pero no quiero politizar el debate. Porque realmente lo que nos interesa a nosotros es manifestar que la Convención Americana de Derechos Humanos no es el escenario propio para venir a justificar situaciones asociadas a la lucha contra la corrupción. Para eso existen otros instrumentos. La Convención Internacional de la Lucha contra la Corrupción permite que los estados adopten mecanismos desde el punto de vista constitucional y legal para hacerle frente a este flagelo que desangra el erario público a través de medidas legislativas. El Estado colombiano, recordemos, en el año 2011 adoptó la Ley 1474, que se llamó genéricamente el Estatuto Anticorrupción, pero que en mi criterio personal todavía requiere un poco más de fortaleza, de dientes, como se dice en algunos sectores académicos, para que realmente pueda hacer temblar las piernas de los corruptos en Colombia, porque no puede pretenderse que una situación relacionada con el desfalco de miles de millones relacionados con la ejecución de un gasto público simplemente se quede en una destitución, una inhabilidad general, cuando pues sabemos que los recursos difícilmente van a ser reincorporados a las arcas del Estado colombiano, dificultando con ello el ejercicio de los fines esenciales del Estado para la satisfacción de las necesidades de los colombianos. Así las cosas, la invitación para ver que en estos 4 pronunciamientos de la Corte Constitucional no existe el control de convencionalidad es básicamente desde una perspectiva muy respetuosa, una perspectiva sumamente considerada por la actividad que realiza la Corte Constitucional, porque por demás no es una labor sencilla la que tienen ellos frente a la interpretación de la norma de normas y frente a la adecuación que pueden tener muchas disposiciones normativas que entran a reñir frente a los postulados constitucionales. Pero el llamado o la invitación mejor que hacemos en este escenario es no desconozcamos el control de convencionalidad. Esto es por el bien del Estado colombiano. Porque más allá de las indemnizaciones patrimoniales que se decreten en los estamentos internacionales a favor de las personas que demanden la protección de una jurisdicción internacional, lo que nos interesa a nosotros es adecuar la existencia de un ordenamiento jurídico propio, pero conforme a los mandatos de las obligaciones que han sido adquiridas con la suscripción de instrumentos internacionales. Luego, desde esta perspectiva, ayudemos las autoridades públicas, los intérpretes de la Constitución, magistrados de las altas corporaciones, que pueden sentar un precedente de manera vertical, contribuyan, por favor, a la adecuación del ordenamiento jurídico frente a los parámetros de convencionalidad, porque muy seguramente, como sucedió ahora con el artículo 277 numeral sexto de la Constitución, habrán otras situaciones que también ameriten especial consideración frente a los aspectos convencionales. No podemos seguir dejando de lado este tipo de análisis porque de ello depende la salvaguarda del ordenamiento jurídico colombiano. En tal sentido, recordaremos, la Convención Interamericana contra la Corrupción establece mediante la Ley 412 de 1997, que fue el instrumento que permitió su adopción al interior del ordenamiento jurídico colombiano frente a la ratificación, el diseño de instrumentos legislativos y constitucionales que permitan una lucha contundente contra la corrupción. Luego, el Congreso de la República
va a ser la institución llamada, en primera instancia, a diseñar mecanismos fuertes, mecanismos robustos que permitan hacer un frente efectivo a los fenómenos de corrupción, que desde el punto de vista legal establezcan un procedimiento sancionatorio, establezcan unas sanciones contundentes para que los corruptos en Colombia no sigan burlándose del ordenamiento jurídico y buscándole la elusión a las disposiciones normativas para justificar la desfachatez de desangrar las arcas del Estado para la satisfacción de sus intereses personales. Yo hago este llamado sencillamente para que no se siga confundiendo esa intención altruista y loable por demás de luchar contra la corrupción con fundamento en el sacrificio de una disposición que garantiza derechos humanos. Por Dios, a cada instrumento démosle su orden y su lógica. La Convención Americana de Derechos Humanos me consagra derechos civiles y políticos, pero por esa vía yo no puedo permitir que una autoridad de naturaleza administrativa me sacrifique. Óigase bien, me sacrifique garantías sustanciales consagradas por estos instrumentos de orden internacional. Vámonos mejor al amparo de la Convención Interamericana contra la lucha contra la corrupción y desde esa perspectiva legislemos. Desde esa perspectiva hagamos aplicación normativa y luchemos fuertemente contra la corrupción como Estado, porque en estos momentos de crisis es donde más lo necesitamos. En ese sentido, es necesaria e imprescindible una reingeniería jurídica frente a la estructura del proceso disciplinario en Colombia. Y esa reingeniería va a demandar que en efecto se varíe la lógica conceptual frente a la cual se está concibiendo el derecho disciplinario. Y en diferentes foros a los cuales de manera virtual asistí durante las últimas 2 semanas, he visto propuestas muy interesantes, pero debo manifestar que con algunos planteamientos no me encuentro muy de acuerdo y lo quiero manifestar con todo el respeto y la consideración académica que los exponentes o los proponentes, mejor, de este tipo de alternativas me merecen. En primera instancia, se manifestó en uno de los eventos organizados por el Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas por parte de la magistrada, honorable magistrada Magda Costa Gualteros, que el derecho disciplinario en el estado actual debería recuperar o mejor refugiarse en algunas figuras del derecho penal para poder solidificar estas falencias que en la actualidad tiene con la finalidad de empezar a construir el verdadero derecho disciplinario que desde el punto de vista convencional merece la situación. Yo no estoy de acuerdo y lo manifiesto muy respetuosamente. El derecho disciplinario desde el punto de vista dogmático y desde el punto de vista jurisprudencial ha abanderado importantísimas luchas incesantes para poder conseguir su autonomía y su independencia frente a ramas del derecho como lo son el derecho administrativo y el derecho penal. Luego, en estos momentos de crisis no podemos abandonar esos pilares propios del derecho disciplinario para resguardarnos naturalmente en axiomas y principios que nos han servido como base para construir categorías dogmáticas propias en el derecho disciplinario. Pero la construcción de más de 18 años, parto de la sentencia C948 del 2002, donde la Corte Constitucional se pronuncia de una manera integérrima, cristalina, frente a la concepción del principio de la ilicitud sustancial, no podemos sacrificar este tipo de luchas, este tipo de conquistas para volver a las raíces de unas discusiones ya de antaño superadas frente hacia el derecho disciplinario. Es una especie del derecho penal, es una vertiente del derecho administrativo, o como lo menciona el doctor Carlos Andrés Urbina, en uno de los textos que curiosamente estoy leyendo ahora mismo, si el derecho disciplinario es una subespecie del derecho sancionador, término con el cual naturalmente no me encuentro de acuerdo, pero eso será objeto de otra disertación en otro video que para el efecto elaboraremos. En tal sentido no estoy de acuerdo. Sí, es cierto, tenemos que hacerle reingeniería jurídica a la estructura del derecho disciplinario, pero no podemos ir nuevamente a refugiarnos en la casa de derechos que han tratado de abanderarse y de abrogarse el nacimiento del derecho disciplinario en Colombia desde una perspectiva derivada del jus puniendi estatal. Recordemos que el derecho disciplinario, nuevamente debemos enunciarlo, ha tenido luchas fuertes para la consecución de su independencia y quizás las sentencias que más han hecho ahínco en estos factores de autonomía han sido la sentencia C948-2002 que ya anunciábamos, pero adicionalmente la sentencia C014 del año 2004. Ahora bien, por parte del maestro Carlos Arturo Gómez Pavalló se está proponiendo una alternativa muy importante y digamos de una valoración
bastante destacable, si se me admite el uso de la expresión, frente a la posibilidad de que la decisión, que en últimas, según el artículo 23, numeral segundo de la Convención, debe ser de naturaleza penal, sea adoptada en el siguiente esquema: una decisión administrativa adoptada por Procuraduría General de la Nación u oficinas de control interno disciplinario que deba ir necesariamente un control oficioso de legalidad ante el juez administrativo, que por demás tiene la naturaleza de juez de circuito, para que a la postre este control, en sede de un recurso de apelación, conozca, esto implica una variación de los factores de competencia naturalmente, conozca la sala penal del tribunal. Y la sala penal del tribunal, como autoridad penal, sí podría darle un revestimiento de validez desde el punto de vista convencional a esta decisión. Es una posición bastante interesante que implica un sacrificio mínimo al axioma y la estructura en la cual está contemplada actualmente el derecho disciplinario en Colombia, pero yo solamente quiero dejar sentada una pequeña duda. ¿La apelación hace parte de los deberes objetivos imprescindibles dentro del proceso o es una facultad con la que cuentan los sujetos procesales al no encontrarse de acuerdo con la decisión adoptada por el ACO? Porque en el evento en el cual sea considerada como una facultad que por demás resulta totalmente voluntaria, no obligatoria, la teoría podría encontrar una serie de dificultades para poder materializarse. Sin embargo, también debemos enunciar: si el control oficioso debe realizarse por parte de la autoridad administrativa, entiéndase por favor juez de contencioso administrativo con categoría del circuito, pues sobra, queda totalmente excluido la necesidad de generar una apelación, porque se supone que si es un control oficioso, ya habiéndose advertida la manifiesta inconvencionalidad de la estructura del proceso disciplinario en Colombia, pues muy sencillamente no tendría necesidad el disciplinable de interponer el recurso de apelación en contra del control de legalidad oficioso que realizaría el juez, porque se supone, se presupondría que en ese control oficioso de legalidad se advertirían los presupuestos de la Convención Americana y todas estas consideraciones de derecho internacional que hemos realizado en anterior video y en la parte introductoria de este registro fílmico, de manera tal que de pronto el recurso de apelación tendría esta serie de inconvenientes. También se proponía por parte del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vázquez, de Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que el Estado colombiano tenía que realizar una solicitud de aclaración, como en efecto el sector de la doctrina disciplinaria ha confluido en esa posición, para solicitarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la precisión frente al concepto de juez penal, posición que naturalmente es muy válida. Digamos, en ese sentido se corre el riesgo de que vuelva a suceder lo mismo que con el voto razonado del juez Diego García Sayán, pero digamos que tenemos una posibilidad para permitir que las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el instrumento convencional sean mucho más laxas y nos abran una puerta importante. Sin embargo, quiero precisar un aspecto. Literalmente, el artículo 23, numeral segundo de la Convención Americana no me habla de juez penal. Es decir, no me mezcla estos componentes, sino que me da tres elementos de razonamiento que valdría la pena precisar. El primero de ellos, que la decisión sancionatoria que implique suspensión de derechos civiles y políticos sea adoptada o sea mejor producto de una decisión condenatoria. Vale la pena preguntarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos qué debe entenderse por condena. Porque si estamos hablando de una sanción desde el punto de vista eminentemente penal, como reproche por la comisión de una conducta punible que afecta bienes jurídicamente tutelados, que recordemos es otra de las diferencias que existe entre el derecho disciplinario y el derecho penal, aunque algún sector de la doctrina aún no lo haya reconocido, pero jurisprudencialmente está decantado de esa manera, debemos preguntarle a la Corte Interamericana en qué consiste ese término condena. Segundo, me dice la Convención Interamericana que la decisión debe ser adoptada por un juez competente. ¿Qué debo entender por juez competente? ¿Cuáles son los factores que me delimitan la competencia? Si ahí sí podemos hablar de la estructura interna del ordenamiento jurídico de cada estado suscriptor, o si hablamos de algún parámetro convencional que me permita establecer quién es un juez competente para efectos disciplinarios. Y el tercer condicionante modular del artículo 23, numeral segundo, es que esta decisión sea adoptada en el marco de un proceso penal. También debemos consultarle a la Corte Interamericana qué debe entenderse por proceso penal. Si estamos hablando de una secuencia lógica y por etapas in genere,
¿O estamos hablando particularmente del proceso penal comprendido por un órgano correspondiente o adscrito a la rama judicial del poder público con atribuciones para investigar y sancionar conductas de carácter punitivo, pero punitivo desde el punto de vista delictual, conductas punibles delictivas, conductas punibles que vayan a trastocar bienes jurídicos especialmente protegidos por la legislación penal en estricto sentido? O si por el contrario debemos entender este proceso penal como una facultad del ius puniendi statale para organizar un juicio con la observancia de las formas propias del debido proceso constitucional, que naturalmente debe estar orientada a las disposiciones convencionales, para sancionar una conducta que lleve al traste principios esenciales de la función administrativa, como los previstos en nuestro caso particular en el artículo 209 de la Constitución. Pero son esos tres aspectos los que vale la pena precisar. Sin embargo, yo no solamente vengo a generar críticas, sino que adicionalmente quiero generar un planteamiento propositivo. Y mi propuesta va un poco a fortalecer lo que la honorable magistrada Magda Costa en su disertación planteaba respecto a generar un marco de actuación disciplinaria, digamos, con algunas particiones en las cuales se diferencie claramente la etapa de instrucción e investigación de la etapa de juzgamiento, para que la etapa de investigación e instrucción esté en cabeza de una autoridad administrativa y la etapa de juzgamiento naturalmente en cabeza de una autoridad judicial. Sin embargo, yo esta propuesta la retomo en estos términos, pero quiero fortalecerla en el siguiente entendido. Yo propondría tres fases. La primera de ellas, naturalmente, una fase de instrucción e investigación que deben constar, deben ser unificadas para permitir que las autoridades administrativas desplieguen este tipo de actuaciones que por demás sí le están permitidas, para que a posteriori se remitan las actuaciones a la Procuraduría General de la Nación, en tratándose de oficinas de control interno disciplinario, o internamente la misma Procuraduría General de la Nación, a través de una redistribución de competencias interna, pueda realizar un control administrativo de legalidad, a través del cual se verifique si efectivamente el procedimiento disciplinario ha sido llevado conforme a los parámetros convencionales y legales establecidos para el respeto por el debido proceso, a fin de evitar ulteriores nulidades que puedan ser decretadas en sede judicial. Una vez se realice este control de legalidad administrativo, el procedimiento sería remitido a una autoridad judicial en materia penal. En este caso, una autoridad con atribuciones adscrita a la rama judicial del poder público, naturalmente, que desde el punto de vista penal, entiéndase punitivo, sanción de conductas punibles, pueda tener conocimiento y pueda abocar conocimiento sobre la materia, para que desde allí la decisión que adopte parta primero de un control de legalidad en sede judicial, donde se va a verificar si efectivamente lo adelantado por las autoridades administrativas se adecua al marco procedimental y sustancial, y segundo, para que la decisión que adopte se corresponda con los parámetros establecidos por el artículo 23, numeral segundo, que me exige que la decisión la adopte un juez penal. Un juez penal en el marco de lo expuesto por el doctor Carlos Arturo Ramírez Vázquez, pero de igual forma con la observancia de los tres postulados que acabo de mencionar. Una decisión condenatoria que sea adoptada por juez competente en el marco de un proceso penal. En ese entendido, se podría suplir las necesidades que desde hace hace aproximadamente 40 años, lo repetimos, han sido establecidas por parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado colombiano pues no las ha observado con el compromiso irreductible que debe observarse este tipo de situaciones. ¿Qué se necesitaría para la viabilización de esa propuesta? Primero, esencialmente, modificar el artículo 277, numeral sexto de la Constitución Política por una sencilla razón. La función de la Corte Constitucional va a seguir en pleno. Quiere decir esto que desde el punto de vista constitucional, si nosotros no le generamos una modificación a la norma de normas, en el artículo 277, numeral sexto, seguirá apareciendo la función sancionatoria que tiene la Procuraduría General de la Nación como una entidad de carácter administrativo. Lo cual quiere decir que si se hacen reformas legales, al momento de realizar un control de constitucionalidad, pues sencillamente van a ser declaradas inexequibles, generando el círculo vicioso que actualmente ha sido debatido en amplios escenarios académicos en virtud de la decisión adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segunda instancia, se requiere una reforma legislativa a los artículos 76 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 93 de la Ley 1952 del 2019. ¿En qué entendido? De retirarle las facultades sancionatorias
a las autoridades administrativas, entendidas oficinas de control interno disciplinario y Procuraduría General de la Nación, dejando únicamente en su resorte las actividades de instrucción e investigación, acopio probatorio, recopilación de elementos de acreditación, para que a la postre la decisión de juzgamiento y sanción sea adoptada por un juez penal, que allá es mi tercera fase. Se requiere una reforma legislativa de los artículos 32 y siguientes actualmente de la Ley 906 del 2004, la cual establece los factores de competencia de las autoridades penales, para que allí se incluya la posibilidad que tienen estas autoridades de conocer de los juicios disciplinarios únicamente en etapa de juzgamiento y sanción, para que allí sí se pueda cumplir con el requisito de convencionalidad que nos establece el artículo 23, numeral segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchos preguntarán, ¿y dónde está el fundamento de esta competencia para que los jueces penales aboquen conocimiento de actuaciones administrativas? La respuesta es muy sencilla. El mismo artículo 23, numeral segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual, recordemos, hace parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido por mandato del artículo 93 de la Constitución Política. Luego, la adecuación que debe tener el Estado colombiano frente a su estructura administrativa y funcional debe observar los parámetros de convencionalidad. ¿Qué quiere significar esto? Que en efecto, si el Estado colombiano pretende atribuirle competencias de juzgamiento y sanción disciplinaria a un juez penal, el fundamento claro, prístino, está contemplado en el artículo 23, numeral segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin mayores elucubraciones, sin mayores dilucidaciones. Ese es el planteamiento que tengo para ustedes, no sin antes señalar, a modo de conclusión y una nota al margen, 4 sentencias de la Corte Constitucional, 2 de las cuales son sentencias de unificación, se fueron al traste por un solo pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego entraría yo a fortalecer un poco el libro del doctor Manuel Quinche frente a la validez del precedente jurisprudencial en Colombia. ¿Hasta dónde vamos a permitir que las decisiones de la Corte Constitucional sean totalmente integérrimas, sean totalmente indemnes en Colombia, cuando las autoridades también advierten la crasa inconvencionalidad de las mismas? Este es mi planteamiento desde el punto de vista eminentemente académico y jurídico. Les agradezco mucho por su atención, porque es de importante valía para mí conocer sus opiniones y sus comentarios al respecto, y máxime porque entre todos podemos ayudar a la construcción de un derecho disciplinario totalmente legítimo y convencional, que es lo más importante en estos momentos, tomando en consideración la coyuntura que desde la perspectiva jurídica internacional surge con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.